Buenas noches. Memorando a Fray Luis de León, decíamos ayer, cada año, ¿no?, pareciera que nos reencontramos, y sumamos las 19 temporadas, 19 años del ciclo Planeta, Verano Planeta, que nació acá en esta ciudad y que luego fue recorriendo el país. Así que no se pierdan ninguna de las charlas de este año, pero mejor no se pierdan las del año que viene, que con los 20 años vamos a tirar la casa por la ventana y los invitamos desde ahora. Este es el ciclo que organiza Editorial Planeta para reunir a los escritores con los lectores, y es un placer que cada año nos reencontremos, esperemos que sigamos así. Muchas gracias al Canal 10 porque nos ayuda a difundir las actividades del ciclo. Muchas gracias a esta casa, Costa Galana, donde nos sentimos todos muy cómodos y muy bien recibidos en familia. Muchas gracias por la calidez con que nos tratan. Y por cierto, muchísimas gracias al Banco Hipotecario, que es quien hace posible que nosotros nos encontremos. Y para nosotros es un placer muy particular estar acompañados por una institución que ayuda a la gente a cumplir el sueño de su casa propia. Hemos estado agradecidos a todos los auspiciantes previos, pero particularmente al Banco Hipotecario esta vez nuestro agradecimiento y la esperanza de poder seguir con ellos algún tiempo más. Muy cerca de aquí, en la calle Alvear, exactamente un día como hoy, 6 de enero de hace 73 años, nacía en una casita muy modesta, muy chiquita, de madera, quien con el tiempo fuera el escritor más reconocido de la ciudad de Mar del Plata, de manera tal que desde aquí, y por su cumpleaños, rendimos homenaje al inolvidable Osvaldo Soriano. Y como todos tienen un gran ímpetu y buenas ganas de sumar, es el momento para meter la mano en las carteras, en los bolsillos, sacar los celulares, y para que naveguemos tranquilos, ponerlos en modo avión. Y si suenan, ya saben, ninguna agresión, una mirada de reprobación a 3 butacas a la redonda y nada más. Les voy a contar de qué se trata. Hoy ha sido o será una charla distinta a las que ustedes están acostumbrados. No va a haber una entrevista de cada uno, porque ninguno de los 2 escritores de hoy necesitan el más mínimo estímulo para hablar, ya verán. Esto es el encuentro entre la historia y la filosofía, y habrá 4 pensadores en sus tiempos: Platón, Descartes, Nietzsche y Foucault, sus ideas y sus épocas. Felipe Piña nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1959. Es profesor de Historia egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González, dirigió el proyecto Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, que ha llevado al documental fílmico 200 años de historia argentina a través de 13 capítulos. Es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín. Fue columnista radial de Radio Mitre y Rock and Pop, labor por la cual obtuvo el premio Éter 2006 y 2007 al mejor especialista temático. Condujo en radio los programas Historia Confidencial por Radio Mitre y Lo Pasado Pensado de FM Rock and Pop, que obtuvo el premio Éter 2008 al mejor programa cultural de la radiofonía argentina. En televisión condujo Historia Confidencial, Vida y Vuelta, Lo Pasado Pensado y El Espejo Retrovisor por Canal 7. Fue conductor junto a Mario Pergolini del ciclo Algo habrán hecho por la historia argentina, basado en sus libros Los mitos de la historia argentina, emitido por Canal 13 y Telefe, que obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 al mejor programa cultural argentino y el premio Clarín al mejor programa periodístico en el 2006 y 2009. Conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu vida? Por Canal 7, es el presentador oficial de los estrenos de History Channel, donde realizó la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos, Unidos por la Historia. Es columnista de la edición dominical del diario Clarín de Buenos Aires. En Radio Nacional conduce Historias de nuestra historia. Es director de la colección Bicentenario de la editorial MC, que publica obras esenciales del pensamiento argentino de estos 200 años.
Es consultor para América Latina de History Channel, director de la revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina, y les voy a ahorrar la interminable lista de libros de las cuales Felipe es autor. Darío Stanschreiber es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor en todos los niveles educativos, primario, secundario y terciario, universitario y posgrado. Dicta clases en la Universidad Flaxo en las áreas de comunicación y educación y en el posgrado de gestión cultural. También es docente en el CBC de la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado también una extensa tarea en el ámbito de gestión cultural. Fue gerente editorial de Eudeva y coordinador del programa de cultura literaria de la Secretaría de Cultura de la Nación. Coordinó y asesoró proyectos en los festivales de cine independiente y de teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ha colaborado con diferentes medios gráficos de la Argentina, Diario Clarín, Perfil, Tiempo Argentino, Revista Noticias. Desde 2011 conduce el programa de televisión Mentira la Verdad por Canal Encuentro, que fue nominada a los premios Emmy en 3 oportunidades. Conduce el programa de filosofía Demasiado Humano. Trabaja en Desencajados, un show que presentó en 2013 en ND Ateneo y donde Spinetta, Charlie y Fito Páez dialogan con Platón, Nietzsche y Derrida. Se presenta un avisito parroquial. Este espectáculo se presenta en Mar del Plata el 22 de enero en el Teatro Roxy, no se lo pierdan. Es columnista en Radio Metro y medio en Radio Metro los lunes por la tarde. En el año 2013 publicó ¿Para qué sirve la filosofía?, que lo presentamos aquí y algunos se acordará, el cual es un intento por desmontar la rigidez de la disciplina filosófica y hacerla accesible a un público más amplio, pero sobre todo diferenciado a la filosofía de su clásica vocación por la verdad. Y sin más, les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Darío Stanschreiber y a Felipe Piña. Bravo. A mí me darían ganas de entrar otra vez si fuera ustedes, la verdad. Qué impresionante. Bueno, dije que esta iba a ser una noche particular, distinta, y como no tengo la más remota idea de cómo va a ser, le voy a pedir a Darío a ver si por favor nos puede explicar de qué la va esta noche. Gracias, Nino. Qué placer estar al lado tuyo, una vez más. Les agradezco muchísimo, les agradecemos junto a Felipe muchísimo la presencia de todos. No puedo no empezar diciendo que lamentamos profundamente toda la gente que quedó afuera. Va a ser como un peso que va a estar presente toda la charla porque es una pena, ¿no? Pero no, sí, lo que pasa es que acá dijeron nos amuchamos, pero hay normativas de seguridad que impiden que la gente no esté sentada, y bueno, vamos a tener que volveremos. O si no, se lo pueden contar ustedes también. Nuestra charla empezó en realidad en un encuentro el año pasado que tuvimos con Felipe, en un encuentro sobre las letras y la historia, donde nos conocimos. En realidad yo a Felipe lo conocía porque cuando yo era muy chiquito, él ya salía en televisión. Qué mal tipo. Si no es que después me toca hablar a mí. Pero bueno, simplemente decir que para mí es un placer trabajar, hacer esto con este evento con Felipe, que es un referente para todos los que nos dedicamos a la divulgación y de algún modo al amparo de lo que es ese proyecto fenomenal que es Canal Encuentro. Fuimos surgiendo en estos últimos años. Felipe siempre representó para nosotros un faro, una apuesta por la divulgación, entendiendo a la divulgación como una democratización real del saber, ¿no? Que en estos últimos años pudo tener otro tipo de trascendencia,
vieron que hace muchos años la divulgación estaba mal vista. En estos últimos años se reinventó a sí misma, pero no sola, sino que hubo una apuesta, ¿no?, de hacer de la divulgación una política, y en ese sentido proyectos como el de Canal Encuentro fueron fundamentales y nos permitieron trabajar este género. Y encontrándome, les contaba con Felipe en un evento, decidimos empezar a probar una serie de encuentros porque realmente la historia y la filosofía tienen mucha afinidad, y además lo peor es que para Felipe la filosofía es como su carrera pendiente y para mí la historia, así que escucharnos mutuamente, entre comillas, garpa todo lo que hacemos, pero bueno, ahora estamos medio mal porque cada uno se pone a hablar de la disciplina del otro ya, pero vamos a tratar de respetarnos mutuamente. Y el año pasado lo hicimos en Capital y en La Plata, alrededor de la temática de la identidad nacional. La verdad que fue muy rico el encuentro y lo que fue surgiendo. Y este año estamos inaugurando este encuentro donde trabajamos específicamente una serie de filósofos, y bueno, esperemos que ustedes puedan, digamos, escuchar ambas versiones, que no son versiones encontradas, sino versiones desde géneros diferentes, y que puedan hacer el cruce que quieran, porque de eso se trata este evento de hoy. Escuchar por un lado las ideas de los filósofos y por otro lado su contexto histórico, porque no hay filosofía que surja de la nada, ¿no? Esa idea ilustrada, ¿no?, entre comillas, que es esa prejuiciosa idea ilustrada, que es la idea de que el pensamiento humano respondería a cierta naturaleza del hombre que excede lo histórico. Nos vamos a pelear con eso, ¿sí? O sea, la mente no deja de estar encarnada en un cuerpo, en un género, en una historia, en una memoria, en una clase social. Nadie habla desde la nada, sino desde un lugar. Y esos son los lugares que van transformándose a lo largo de la historia, y por eso esta necesidad de entender la filosofía desde la historia y la historia desde la filosofía. Así que, sin más, ¿está bien? ¿Lo expliqué bien, Nino? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Perfecto. Entonces, me corresponde a mí ser el riguroso cancerbero del tiempo, y seré así. Te encanta. No, miro a alguien particularmente, porque el señor Piña es un hombre disciplinado. Pero usted con este tema de la filosofía, de la relativización del tiempo, que yo se va, se lo advierto. 10 minutos cada uno va a tener para introducirnos a cada uno de los filósofos. Y el primero que presentamos esta noche es Platón. Bueno, muy buenas noches, gracias a todos. Hago mía las palabras de Darío, y también me honra saber que tuve un público tan joven. Eso está buenísimo. Eso siempre te lo dicen los críticos, que está bueno tener público joven, así que eso es fantástico, ¿no? Vamos a hablar a mí me toca hablar del contexto de Platón. Platón, llamado Aristócles en realidad, conocido como Platón porque era un hombre de anchas espaldas, era campeón olímpico de lucha. Qué cosa increíble, ¿no?, que uno de los filósofos más grandes de la humanidad haya tenido esa destreza física. Bicampeón, o sea, ganó 2 veces el campeonato de lucha. Un muchacho nacido en el siglo V en Grecia, lo que quiere decir muchas cosas. Habla de un momento estelar de la humanidad, un momento muy importante donde aparecen muchas cuestiones que van a tener que ver con nosotros, entre ellas la filosofía, entre ellas la historia, que nacen prácticamente juntas. Y hay una idea general que nosotros, como Darío, no compartimos mucho, que es la idea del mito al logos, ¿no?, que primero estuvo el mito y después apareció el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, la posibilidad de pensar filosóficamente. Y cuando uno ve los mitos griegos, que es interesante decir que es una religión, ¿no?, llamada mito casi por Occidente, teniendo en cuenta que hay una sola religión para cierta mentalidad occidental y cristiana. Es muy interesante que esa religión no tenía sacerdotes, lo cual es una religión no dogmática, y esto es interesante porque permite interpretaciones, lecturas por fuera de la ortodoxia, ¿no? Y en esa teogonía tan interesante de los griegos hay mucho de filosofía, hay mucho de preguntarse por el origen, esos dioses originales como Caos, por ejemplo,
esa antítesis entre caos y cosmos, ¿no? Todas esas cosas que hablan de un pensamiento interesante. Un artefacto fundamental en este pensamiento griego se llama alfabeto, que tiene que ver con una herencia fenicia. Recordemos que los griegos eran un pueblo comerciante, en esta habilidad del comercio, sobre todo en la zona de Jonia, la llamada Asia Menor, digamos, ahí hay un intercambio comercial, un desarrollo de la matemática, de la abstracción, que va a ayudar mucho a la filosofía. En esos intercambios aparece el alfabeto, que es el primer dispositivo de almacenamiento de datos externos, lo que nosotros conocemos hoy como un pendrive, digamos, por ejemplo. En aquel momento era el alfabeto, la posibilidad de sacar memoria afuera, de ponerla por fuera, incrementar la capacidad de memoria, la capacidad de abstracción, y tanto la historia como la filosofía se valen absolutamente del alfabeto para poder pensarse, para poder desarrollarse, ¿no? Es muy interesante cómo el alfabeto cambia absolutamente la concepción de historia, la concepción filosófica. Por ejemplo, también tiene implicancias de carácter social. El alfabeto le permite primero a Dracón y después a Solón, siglo VII, siglo VI, le permite establecer las leyes por escrito. Es decir, las leyes ya no son más el capricho de un gobernante, sino que están puestas por escrito. La gente sabe a qué atenerse al aparecer la ley escrita. Este siglo V, que es el siglo de Pericles, digamos, un estratega, un gobernante ateniense altamente interesante, un siglo que por supuesto lo sobrevive, es un simbólico lo de Pericles, pero tiene que ver con que es un hombre que promueve muchas cosas en Atenas, entre ellas la democracia, este invento tan interesante, una democracia que por supuesto no era perfecta, como ninguna lo es, y tenía sus limitaciones muy fuertes, ¿no? Tengamos en cuenta que el 75% de la población ateniense, que eran los esclavos, eran totalmente excluidos del sistema democrático, al igual que las mujeres. Las mujeres no podían participar de la política, estaban excluidas de la política. El resto, los varones propietarios de Atenas, sí participaban del sistema democrático de debate, de la asamblea, una asamblea multitudinaria que llegaba a tener 6.000 integrantes. Para participar de la asamblea había que saber leer, por lo tanto estamos hablando que por lo menos una importante cantidad de la población era alfabeta, estaba alfabetizada. Y esta democracia entonces tenía esta limitante importante, no siempre señalada, de la ausencia de las mujeres de la política. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando escribí Mujeres tenían que ser, que hay una dicotomía, una contradicción muy interesante en el mundo griego. La mujer está ausente de la política, pero está tremendamente presente en la literatura, ¿no? Pensemos en esos personajes extraordinarios como Medea, como Lisístrata, como Antígona, es decir, mujeres impresionantes, ¿no? Y esa literatura que va evolucionando y va cambiando la temática de lo puramente religioso a lo humano, como en el caso de Medea, donde ya no intervienen los dioses, ahí se trata de una cuestión de amor, desamor, no sé si platónico o no platónico, lo dirá mi compañero, pero es interesante esta cuestión que está pasando en aquel siglo marcado por estas novedades, la aparición del teatro, ¿no? El teatro como esa manifestación de la cultura, donde hay un coro griego que es ni más ni menos que el pueblo, ¿no? La aparición de la escultura, de la pintura, toda esa maravilla que va a transmitir Grecia a la humanidad, que va a ser adoptada por los romanos. Pero esencialmente acá lo que aparece entonces también es esta filosofía, esta forma de pensar de este muchacho que va a estar marcado a partir de los 20 años por conocer una persona extraordinaria que se llamó Sócrates, ¿sí? Su maestro, del que va a aprender prácticamente todo, va a tener la misión histórica de transmitir el pensamiento de Sócrates, filósofo que, a pesar de un presidente que tuvimos en los años 90, a quien no voy a nombrar, no se preocupen, que leyó nada más y nada menos que las obras completas de Sócrates. Vos de envidioso, que no las yo la verdad me hubiera encantado, no, me imagino que a Darío también le hubiera encantado leer las obras completas de Sócrates. No escribió nada Sócrates, no porque no supiera leer, sino porque no creía. Él creía que la forma de transmisión tenía que ver con la mayéutica, con una forma de transmisión más vinculada a la pregunta-respuesta, al diálogo, digamos, ¿no? Que también nos cuenta Platón. Y Platón será un tipo muy interesado por la política. De hecho, su primera vocación es una vocación política. Lo primero que le interesa es la política, ¿no? Esto se va a plasmar, por ejemplo, en una de sus obras más extraordinarias, que es La República, altamente recomendable, donde hay ideas realmente platónicas. Recordemos que Platón, lo va a explicar muy bien Darío, es el filósofo del mundo ideal, de las ideas, ¿no?
Y es curioso cómo ha pasado a la historia, está instalado el concepto de amor platónico, pero no tanto de ideas platónicas, ideas que tienen que ver con un gobierno ideal, por ejemplo, con una utopía de gobierno, ¿no? Sin embargo, ha quedado instalado aquello del amor platónico simplemente. La muerte de Sócrates, que es una muerte violenta, es una muerte obligada, ¿no? Condenado por la sociedad, en 399 a.C. va a cambiar fuertemente la vida de Platón, lo va a decepcionar mucho en torno a la democracia, ¿sí? Y lo va a hacer viajar por distintos lugares y va a elegir un lugar que le va a interesar particularmente, que es la Magna Grecia, ese lugar bellísimo que es Siracusa, donde va a intentar 3 veces aplicar sus ideas en la práctica, ¿no? La idea de poder poner en práctica sus ideas. De manera tal que no estamos hablando de una persona que se enamora de la teoría, sino que cree que esas ideas políticas pueden plasmar de alguna manera en la práctica, desea que sean plasmadas en la práctica, cosa que no consigue. Regresa a Atenas y funda nada más y nada menos que la Academia, inmortalizada en ese cuadro espectacular de Rafael, la Academia que estaba cerca estaba Academo, por eso el nombre Academia, que va a ser el lugar donde va a tener un alumno que se va a destacar entre todos los alumnos. Recordemos que la Academia es prácticamente, dicen muchos, la primera universidad de la historia. ¿Cómo estamos? Le faltan 2 minutos. Muy bien, sigo justo. La primera universidad de la historia, ¿no? Había biología, medicina, matemática, geometría y, por supuesto, filosofía. Pero no solamente filosofía, la idea del saber completo, ¿no? Que va a llevar al paroxismo el alumno de Platón, un personaje fundamental de la filosofía que se llamaba Aristóteles. ¿Y usted? ¿Qué nos cuenta de Platón? Me dejó 40 segundos para Sí. mí. Vale. Gracias, Por favor. Tantas cosas. No me acordé de ese presidente que también dijo que había que estudiar a 2 filósofos españoles fundamentales que eran Ortega y Gasset. También lo dijo, ¿eh? Sí, claro. Voy a estructurar mis intervenciones a partir de preguntas conceptuales. Preguntas conceptuales. Yo creo que la pregunta para Platón es la siguiente: ¿existe lo real? Esa es la pregunta que se hace Platón. Un Platón releído a través de la historia de la filosofía de manera infinita. No solo por los filósofos, ¿eh? Vean Matrix, por ejemplo. Y está Platón, ¿sí? O sea, Platón es de los filósofos que ha generado en la pregunta sobre los límites entre lo real y lo aparente la mayoría de las interpretaciones que al día de hoy nos hacen pensar si ese límite es un límite preciso o un límite ambiguo. ¿Podemos realmente distinguir entre lo real y lo aparente? La respuesta que da Platón es clara. ¿Existe lo real? Sí, dice Platón, pero no es este mundo. Existe lo real, pero lo real no pasa acá. Todo lo que pasa acá es aparente, es incompleto, es imperfecto. Existe lo real, pero para que lo real sea real, no puede terminar, no puede estar limitado, no puede tener fin, no puede ser finito. E inventa de ese modo, metafísicamente hablando, subrayo la palabra, inventa una idea clave en la filosofía occidental que la retoma de otros filósofos presocráticos, que es la idea del más allá. Existe lo real, pero está más allá. Más allá no es en las nubes, más allá no es el cielo, más allá es más allá de toda determinación empírica, sensible, empírica, palabra griega que significa experiencia, o sea que puede ser, digamos, comprendida en la experiencia de los sentidos. No, el más allá excede la experiencia de los sentidos. Sensible, dice Platón, que no significa sentimental. Sensible viene de sentido, o sea, de nuevo, que tiene que ver con el conocimiento de la vista, del oído. No, hay algo real, pero está más allá de todo este mundo que es el mundo en el que habitamos. Tremenda conclusión: existe lo real,
pero lo real no tiene nada que ver con nuestra vida. Por lo tanto, para acceder a lo real hay que morir. Y no hay que morir de cualquier modo. Para Platón, el modo en que uno vive determina después de la muerte el acceso a lo real. Reconocerán ustedes muchas ideas religiosas y efectivamente, sobre todo el cristianismo, retoma la filosofía platónica y la entremezcla con las fuentes provenientes de la Biblia. Pero filosóficamente hablando, sobre todo la figura de San Agustín, el primer filósofo cristiano fuertemente identificado como teólogo del cristianismo, retoma estas ideas platónicas. Platón inventa ese más allá. Ahora, ¿qué hay en ese más allá? ¿Y cómo se accede a ese más allá? Miren, hay un pensador contemporáneo llamado Gilles Deleuze. Deleuze dice que para entender a un filósofo cualquiera hay que preguntarle, hay que tratarlo como si fuera un amigo. Y preguntarle al amigo, che, ¿cuál es tu problema? Bueno, con Nino es interminable. El problema para Platón, si uno le preguntara a Platón, Platón, ¿cuál es tu problema? Platón, como bien explicó Felipe, diría claramente que su problema es la muerte de Sócrates. Lo irreparable, lo inelaborable, lo traumático para Platón, un Platón muy joven que se formó con Sócrates, es la injusta muerte de su maestro. Pero el problema excede que muere su amigo y maestro. El problema es la muerte. Lo que quiere resolver Platón es el problema de la muerte. Es lo que queremos resolver todos y que es lo que ha dado origen a la filosofía. ¿Cómo resuelve el problema de la muerte Platón? Con una receta facilísima. Hay otro mundo donde no hay muerte, porque es el mundo real, donde para sustraerse de la muerte, en ese mundo real, lo que no puede haber es cambio, porque el problema de la muerte o el problema de la nada y la muerte son como amiguitas, ¿no? La nada como concepto metafísico y la muerte como concepto existencial. Digo, la muerte es la nada del ser humano. Pero fíjense que cuando hablamos de este mundo supuestamente real, que no es real, que es el nuestro, acá todo cambia. Y en el cambio se introduce la nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo explico el cambio? El cambio lo explico como pasaje de lo que es a lo que no es y de lo que no es a lo que es. O sea, si no se entendió nada, vamos a hacer este ejemplo. Tengo estos anteojos, cambiaron de lugar. ¿Qué significa? Que estos anteojos eran aquí y no eran allá. Ahora dejan de ser aquí y pasan a ser allá. O sea, fíjense que cualquier cambio es explicable siempre como un pasaje infinito entre lo que es y lo que no es. O sea, si hay cambio, tiene que darse la nada. Y lo que quiere Platón es desterrar a la nada. Para eso tiene que inventar un mundo donde no haya cambio, donde no haya limitación. En ese mundo ideal, el mundo de las ideas, que es el que inventa Platón, ojo con la palabra ideas en Platón. Todo el mundo repite la palabra idea en Platón. Platón inventa el mundo de las ideas y nosotros rápidamente asociamos idea con una idea producida por el ser humano. Nada que ver con el sentido que le da Platón. La palabra idea es confusa. En el mundo de las ideas lo que hay son matrices, ideales. Ideas en el sentido de lo ideal. En el mundo de las ideas, que es el más allá, está la justicia ideal. En este mundo hay aspiraciones a la justicia. Obviamente, ninguna sociedad humana va a alcanzar verdaderamente la justicia. Si la alcanza es porque estamos en el otro mundo. En el mundo sensible que es este hay sillas, esos artefactos en los que están sentados ustedes. Ahora, en el mundo ideal no hay sillas, hay una silla.
la silla ideal, la silla de Dios, la silla de todas las sillas. En este mundo las sillas son blancas, negras, verdes. En el mundo ideal, la silla no puede tener un color, porque es la definición de silla, la naturaleza de la silla. Lo loco es que para Platón esa silla es la única silla verdadera. Todas estas sillas, bueno, se rompen. Todas estas sillas se percuten, se degradan, todo aquí se degrada y llegamos finalmente, ya que Felipe insiste con el tema, a la cuestión del amor. Desde ese lugar se ha leído la cuestión del amor platónico, fíjense ahora, se ha leído mal, pero les tiro la interpretación como que el verdadero amor no puede darse nunca en este mundo, porque el amor ideal, por ideal, es imposible en un mundo en el cual la gente va al baño, ¿no? Se saca los mocos. En el mundo ideal, ¿habrá un moco ideal? Habría que... No sé si Platón se lo... Baño debe haber. Un baño ideal, el Sí. baño de Dios, de nuevo, sería. Dios nos quedó afuera. Tuvimos que sacar uno de los filósofos porque no llegábamos y sacamos a San Agustín. Bueno, no importa. Hice toda una elaboración de por qué quedó afuera el cristianismo, rápida, pero no importa. En ese mundo ideal está el amor ideal. Entonces, nuestra lectura, ¿cuál es? Que el amor ideal es inalcanzable. Entonces decimos, ay, tal persona es mi amor platónico, porque referimos el adjetivo platónico a ese ideal inalcanzable. ¿Quién es tu amor platónico? Un minuto, Ok, don Darío. me sobra. Alguien que para nosotros es imposible, ¿pero por qué? Porque representa un ideal que por ideal en este mundo nunca termina de plasmarse. En este mundo lo que se plasma es un amor con sus limitaciones. Yo quiero hacer otra lectura, que es en realidad la misma lectura que hace Platón en El Banquete, un tratado sobre el amor que les recomiendo leer, que es bellísimo el libro. Es el libro de Platón sobre el amor. Platón ahí dice otra cosa. No es que dice que hay alguien o un amor platónico, alguien en concreto inalcanzable para nosotros, con toda esa lectura del amor platónico, que es que si lo alcanzás en realidad ese amor desaparece, porque si es platónico tiene que permanecer siempre con una distancia que lo haga imposible. Si se vuelve posible, pasa a ser, nada, una pareja más. Deja de tener ese elemento así subyugante que lo hacía diferente. Platón dice algo peor, gente. Platón dice en El Banquete, todo amor es platónico, porque todo amor real es inalcanzable. No hace falta que esté en el mundo de las ideas. Pobre aquel que cree que termina de alcanzar su amor en este mundo y termina de hacer del otro algo que encaje en lo que uno pretende que el otro sea. Para que haya amor tiene que haber una distancia insalvable, tiene que haber algo que no cierre. Todo amor, finalmente, es imposible. Muy bien. Felipe, le damos la bienvenida a Descartes. ¿Cómo no? Vamos a hablar del contexto de René Descartes, un muchacho que nació en Francia en 1596. El contexto arranca bastante antes, ¿no? Es un mundo que sufre un impacto impresionante, aunque los historiadores europeos son reticentes a reconocerlo. El gran cambio viene a partir de un nombre que ellos mismos le dan a un continente nuevo que se llama América. América le quema todos los libros, a la escolástica, al pensamiento tradicional, al papado, a la monarquía. Hay un nuevo continente no admitido por el saber aristotélico, que siempre habló de 3, ahora son 4. Hay un cosmos que va a ser distinto. Empieza a haber toda una indagación, aparecen conflictos dentro de la propia cristiandad. Aparece ahí una disputa por una un viejo problema que tenía la iglesia, que eran las indulgencias, que era un pago para poder ir a parar a un lugar que no sea ni el cielo ni el infierno, algo que no está en la Biblia por más que lo busquen.
y que tenía que ver con un argumento papal que decía que con eso se iba a pagar la Catedral de San Pedro, ¿no? Era una especie de pago adelantado a una persona que había cometido muchos pecados, y eso la llevaba a un lugar que era el purgatorio, una lista de espera, digamos, ¿eh? A ver si vas al cielo o al infierno. Este es uno de los puntos más críticos por parte de un sacerdote llamado Lutero, que va a presentar sus lineamientos, ¿eh? Y empieza ahí un proceso muy fuerte que es la Reforma Protestante, que va a cambiar también el mundo a partir de 1517. Esa Reforma Protestante tiene lecturas políticas, económicas, por ejemplo, una parte importante de Centro Europa, de príncipes alemanes, van a entender que la Reforma les permite acceder a territorios previamente de la Iglesia, porque la Reforma establece que no debe haber propiedades terrenales por parte de la Iglesia, por eso apoyan a Lutero, y se van desarrollando permanentes guerras de religión, algunas de ellas muy importantes, que embarcan a prácticamente toda Europa, ¿no? Aparece un elemento central, fundamental, muy pegado a la reforma religiosa, que es la imprenta. Gutenberg adapta un invento coreano que también estaba en China, que eran los tipos móviles, transformándolos en tipos móviles de metal. Aparece la imprenta, con lo cual se pueden imprimir a un costo relativamente bajo las Biblias. Ya las Biblias no son provistas solamente por los conventos monacales, ya no son artefactos inmensos, ilustrados, carísimos, sino que la gente accede a la lectura directa de la Biblia. Es decir, que la imprenta provoca una verdadera revolución. El incremento de la lectura, la interpretación individual del texto bíblico, lo cual trae las llamadas herejías, que son interpretaciones particulares. Es decir, hay toda una convulsión en el mundo y va apareciendo una palabra fundamental para este filósofo del que va a hablar Darío, que es la palabra duda. Todo va siendo puesto en duda. Una duda central que es, por ejemplo, la revolución copernicana. Un astrónomo que determina a partir de un pedido curiosamente de la Iglesia, que quería saber exactamente la fecha de Pascua, el Vaticano le pide que determine a través de la observación celeste, y este hombre les da una mala noticia, les ratifica, porque ya había antecedentes de esta información, que la Tierra está bastante lejos de ser el centro del universo. Y eso trae, como bien dice Bertolt Brecht en su extraordinaria obra Galileo, que será quien continúe junto con Kepler las investigaciones astronómicas, trae una revolución de carácter social, cultural y político. Dice Galileo en el discurso que cuenta Brecht, ¿no?, que transmite Brecht, dice: sí, la Tierra gira alrededor del Sol, es decir, que ya nadie gira en torno a ella, es posible que el campesino no tenga que girar más en torno a su amo. Es decir, las consecuencias terrenales de la revolución celeste. Esto tiene que ver con este Galileo, que va a ser condenado por la Iglesia, pero ustedes saben que la Iglesia se toma sus tiempos y hace justicia. La condena es de 1630 y pico, y la absolución llegó en 1987. No la pudo ver Galileo. Un hombre que tenía telescopio, todo, pero no llegó a ver esta absolución tardía de su condena por haber descubierto estas cosas. Esta duda que se va sembrando también tiene que ver con algo que algunos filósofos muy inteligentes, uno casi contemporáneo de Descartes, decía, que era Francis Bacon, un tipo sumamente interesante, decía: América nos trajo la duda permanente, América puso en cuestión todo. Es decir, lo inconmensurable de América, pero también los sistemas políticos americanos. Esa gente que había vivido 1492 años por su cuenta, sin conocer a Dios, sin conocer a los reyes, sin conocer a la Inquisición, y había vivido bastante bien, según se veía, ¿no? Entonces esto ponía en cuestión esa perfección de los modelos políticos europeos, todo ese saber inamovible, aristotélico, tomista, ¿no?, del que no se podía criticar con riesgo de perder la vida. Es decir, que esta crisis de la duda aparece en muchos pensadores de la época. Montaigne, por ejemplo, aparece en estos tipos que van planteando la duda como una cuestión permanente que va enloqueciendo un poco a las autoridades, porque todo aparece en duda, ¿no? Ya el siglo XVII es un siglo interesantísimo que va a dar en España el siglo de oro, ¿no? El siglo de oro con personajes como Cervantes, que es un gran revolucionario de la palabra, que también entra
hacernos dudar sobre los poderes establecidos. Pensemos en el Quijote, ¿no? Como un tipo que viene a cuestionar un montón de cosas desde un lugar de que se va a ocupar el último filósofo de la noche, que va a ser Foucault, ¿no? La supuesta locura o no de Quijote, ¿no? El Quijote que nos habla en ese libro donde la Inquisición regía, nos habla de la Inquisición. ¿Qué otra cosa es la quema de los libros por parte de los Albero, ¿no? Y su vecino, que están quemando esos libros que consideran peligrosos? Y esto está ratificado por una orden de la Inquisición en América, donde dice que se prohíbe el Quijote y los libros de caballería por ser tremendamente peligrosos. Y dice la Inquisición, se prohíben estos libros porque incentivan la imaginación, y la imaginación lleva inexorablemente a la rebelión. Fíjense que claro la tenían los censores, ¿no? O sea, cuál era el peligro del Quijote, de esas dudas que se iban sembrando. Ya el mundo no volvería a ser como era. Y aparece acá un personaje, no sé cuánto tiempo... 2 minutos. 2 minutos para nombrar a un personaje borgiano, que se llama John Wilkins. John Wilkins es un personaje maravilloso que será rescatado por una de las personas más queridas por nosotros, que se llama Jorge Luis Borges. El lenguaje analítico de John Wilkins, texto que es maravilloso, que les recomiendo, que habla de un tipo real. Él toma esto de la enciclopedia británica, de un personaje inventor que pensó en viajar a la luna, que creó un lenguaje muy particular, que también ponía en duda la lengua de la época, y hablaba de una lengua universal, una idea de una hermandad universal muy particular. Y recuerden el nombre de John Wilkins porque volveremos a hablar de él en un ratito. Me quedé pensando que si el descubrimiento de América generó tal convulsión, el día que descubran vida en el espacio se cae todo, ¿no? Yo creo que sí, puede ser, ¿eh? Bueno. ¿Cuál es la pregunta ahora para Descartes, Darío? Y la pregunta es, ¿existo yo? Terminamos acá. El fin de la filosofía, Nino Ramela. ¿Existo yo? Sí, cállate. No se puede, vos tenés que entrar en el juego. Vamos de nuevo. Dale. ¿Existo yo? Se pregunta Descartes. Es retórica la pregunta, podés parar y dame un minuto más ahora. Primera cuestión, ¿qué va a responder Descartes? Va a responder algo bastante provocativo. Sí, obvio, existo yo. Es lo único de lo que puedo dar fe que existe con certeza absoluta. Miren qué fuerte, qué desplazamiento de una concepción del sentido del mundo que antes estaba puesto en el cosmos, en Dios, en algo exterior a un ser humano que no era más que parte de una armonía universal, a un ser humano que se vuelve el centro y fundamento de todo. A ver, lo digo de otra manera, el yo no existió siempre. No estoy diciendo yo no existí siempre, yo Darío, estoy diciendo la conciencia o autoconciencia de que soy un yo y que en tanto yo soy el fundamento primero de todo lo que hay, no existió siempre. El individuo no existió siempre. Pero como no hablamos de Platón, de Sócrates, sí, eran personas que eran parte de un mundo del que se sentían parte. No olvidemos, y estoy perdiendo muchísimo tiempo con esto, pero no importa, no olvidemos que cuando a Sócrates lo condenan, le dan la posibilidad de elegir cómo quiere sustanciar esa condena. Le dicen, vos elegila, tenés 2 posibilidades, la muerte o el destierro. Y Sócrates los mira a los jueces con cara de, dice, obvio, la muerte. ¿Por qué? Porque el destierro era peor que morir, porque era peor dejar de ser ateniense, dejar de ser demócrata, de la democracia ateniense de la que él se sentía parte, de ese ethos ateniense, esas costumbres atenienses, que el yo, que la vida personal. El yo, el individuo, es una creación moderna y que tiene que ver con todo lo que dijo Felipe. No es casual que la conciencia individual nazca a la par de un sistema de producción como el capitalismo, de una revolución copernicana que entonces cambia también la forma en que pensamos la relación del ser humano con el universo.
se va constituyendo otra forma, tal vez una de las revoluciones más importantes que vivió Occidente desde que existe, la revolución moderna. Descartes es el filósofo que viene a dar como a coronarla, ¿no? Hegel decía que la filosofía siempre llega tarde, ¿se acuerdan, no? O sea, primero pasan las cosas y después viene la filosofía a pensarla, ¿sí? Al cohete, por decirlo, porque las cosas siguen transformándose, ¿no? Entonces la filosofía está siempre ahí pedaleando un poco desde atrás. Pero Descartes es un poco eso, llega a mediados del siglo XVII a terminar de pensar un mundo que empieza a cambiar, como bien contaba Felipe, ya en el siglo XV, en el siglo XVI. El libro clave, si quieren entrarle a Descartes por algún lado, son las Meditaciones Metafísicas. Hay otro libro que él escribe en francés, ya es toda una decisión muy provocativa, porque en general filosofía se hacía en latín, él decide escribir en francés El discurso del método, un famosísimo libro que se estudia mucho en los colegios, pero las Meditaciones Metafísicas es un libro clave porque ahí Descartes empieza a pensar en primera persona. Lectura de verano. Lectura de verano total. Tomando sol en la playa, leyendo las Meditaciones Metafísicas acerca de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Algo levantan igual, mostrando Claro. la tapa, ¿no? El efecto también. Y ahí en las Meditaciones Metafísicas, Descartes en primera persona lo que hace es ir cuestionándose hasta qué punto él puede dar fe, ¿sí?, de algo. O sea, Descartes, como explicaba muy bien Felipe, es el filósofo de la duda. Él dice, yo quiero alcanzar algo cierto, pero para alcanzar algo cierto tengo que hacer un trabajo diferente, no tengo que ir de frente a la certeza, a la verdad. No la voy a encontrar acá enfrente, acá afuera. Es un trabajo, tengo que elaborarla. ¿Cómo la elaboro? Al revés de lo que se supone. Tengo que cuestionar todo, a fondo. Destruir todo conocimiento que se me presente como verídico, como probable. Yo tengo la capacidad de poner todo en duda. Sale una noticia en el diario, la puedo cuestionar. Me muestran algo en la televisión, lo puedo cuestionar. Alguien dice algo, lo puedo cuestionar. Mi mamá me dice algo, lo debo cuestionar. O sea, todo es cuestionable. Si algo sobrevive al cuestionamiento, si de todo esa voluntad que pongo por cuestionarlo todo, sin embargo, hay un conocimiento que después de tanto ahínco de cuestionamiento permanece incuestionable, he ahí una certeza. Las meditaciones metafísicas es eso, es una especie de abarrotamiento de cuestionamientos, tira todo abajo Descartes, hasta que llega a una primera verdad, a una primera certeza. Le cuesta un derrumbe universal, porque todo cuestiona. Primero se pregunta, ¿el conocimiento de mis sentidos es un conocimiento del que puedo dar fe? No, es cuestionable. ¿Por qué? Porque muchas veces los sentidos me han engañado. Y si los sentidos me han engañado alguna vez, me pueden engañar siempre. ¿Quién no puso una cucharita dentro de un vaso y la vio doblada? O un remo en el agua y lo vio quebrado. ¿Quién no vio a alguien venir caminando y creyó que era una persona y después era otra, o confundió un olor con otro? Pueden los sentidos engañarme. Uno lo lee a Descartes y dice, bueno, sí, pero ¿quién puede en este momento cuestionar que estamos acá, todos nosotros, escuchando estas palabras? Y sin embargo Descartes dice, ¿y cuántas veces creí estar presenciando una situación y estaba soñando? ¿O no puede pasar que dentro de 10 segundos nos despertemos? Digamos, uy, qué sueño horrible. Estaba escuchando a Nino Ramela, ¿no? Puede pasar. Del sueño no se sale, ¿no? Digo, del argumento del sueño. Todo es cuestionable.
Pero lo interesante es digamos, esta forma de encarar el cuestionamiento. A ver, es obvio que no estamos soñando. O lo digo distinto, a ver, es obvio que esa puerta está abierta, la puerta ahí que dice salida está abierta. Todos la vemos y la vemos. Mírenla, por favor, la ven abierta, ¿no? La puerta. La ven abierta. Decimos que está abierta y damos fe de que está abierta. Miren lo que digo, damos fe. Lo dejo entre paréntesis. Con los mismos ojos con los que vimos el remo quebrado. ¿Y por qué ahora los ojos funcionan bien y cuando vimos el remo quebrado funcionaban mal? O lo pregunto distinto, ¿alguno de ustedes daría la vida por sostener que esa puerta está abierta? ¿Con un 100% de seguridad? Es como que Descartes lo que hace es decir, sí, obvio, hay que aceptar que los sentidos funcionan, pero nunca con un 100% de certeza. ¿Dónde está la certeza? Y llega entonces, ¿cuánto tiempo tengo? 1 minuto. Llega entonces a su famosa conclusión. O sea, hay una cosa de la que no puedo dudar, y es de que estoy dudando. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Pero no significa que porque pienso, existo. Esa es una de las frases más peor interpretadas de la historia, ¿no? Pienso luego, ese luego genera problema, porque uno supone que como pienso entonces existo, o sea, el pensamiento causa la existencia, cero. O sea, como pienso, es obvio que tengo que existir para poder pensar. El hecho de ser consciente de que estoy dudando, porque estoy dudando, hace que entonces algo tenga que ser, tenga que existir y estar pensando. Ese algo, lo primero de lo que puedo dar fe, lo primero de lo que puedo dar certeza, es del ejercicio de mi propio pensamiento. Así funda Descartes una nueva filosofía que genera una revolución en el pensamiento occidental. Una frase más inspiradora en latín, ¿no? En latín está como más clara, ¿no? Te encanta vos. Me encanta, de chico me encantaba. Cogito ergo sum, decía. Sí. Felipe, le damos introducción a esta noche a Nietzsche. Bueno, viene el turno de Federico Nietzsche, muchacho nacido en 1844 en Alemania, una infancia tremenda, complicadísima, un papá que muere muy pronto, paso por institutos de menores, problemas físicos, etcétera. Un hombre que se interesa rápidamente por la filología, por el tema de Grecia, ¿no? En un contexto altamente interesante, pensemos, segunda mitad del siglo XIX, un siglo donde, decimos, con Darío pasó todo lo interesante prácticamente. Un siglo que arranca con Napoleón, ¿no? Un hombre que va a ser el epígono de una revolución que según algunos traiciona, la revolución que arranca derrocando una monarquía e instalando un imperio, ¿no? Que enoja a muchos, entre ellos a nuestro querido Beethoven, que le había dedicado la tercera sinfonía conocida como la Heroica, y luego tacha la dedicatoria porque considera que Napoleón ha traicionado esa revolución, convirtiéndose nada más y nada menos que en emperador, ¿no? Y esta expansión de Francia a partir de Napoleón por toda Europa va a generar un movimiento de largas proyecciones culturales, filosóficas, políticas en Europa, que es el romanticismo. El romanticismo es hijo de la invasión napoleónica, es una reacción, tiene varios puntos, ¿no?, de donde parte el romanticismo. Uno es claramente la pérdida de identidad a partir de la ocupación francesa, que va a reaccionar recuperando esa identidad de los países. Surgirán las polonesas de Chopin, por ejemplo, ese género espíritu romántico que también combate duramente el maquinismo, ¿no?, la deshumanización de la revolución industrial, que ha empobrecido a las clases trabajadoras, las ha hiperexplotado, ha convertido las ciudades en un verdadero infierno, ¿no?, en aras simplemente de la riqueza material. Hay una reacción, una invitación a volver al campo, ¿no?, a las tradiciones antiguas, a las lenguas originales. Bueno, todo esto va generando un movimiento que va a explotar después en los nacionalismos, por ejemplo. Pero paralelamente
hay otros movimientos, ¿no? Uno muy claramente hijo del romanticismo son las revoluciones liberales, ¿no? Las revoluciones liberales que van a tener en Francia en 1830, una de las más importantes contra Carlos X, contra el absolutismo. Y de estas revoluciones liberales van a empezar a surgir movimientos más radicalizados, primeramente el presocialismo, protosocialismo y finalmente el marxismo, que va a coincidir con la explosión de la Comuna de París de 1848, cuando Nietzsche tenía apenas 4 añitos. Esa comuna coincide con la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, donde aparece una concepción filosófica diferente de un pensador muy importante como Marx, que es un hijo de Hegel, sin duda, ¿no? hegeliano de izquierda, que plantea que la filosofía no sirve solamente para comprender la realidad, sino fundamentalmente para transformarla, ¿no? Aparece una concepción materialista de la historia, aparece el movimiento obrero, la Primera Internacional, aparece el anarquismo, ¿no? Con otra visión de la revolución, que no cree en el Estado, que no cree en los partidos políticos, que cree en una insurrección. Eso se va a ver en la Primera Internacional, en la década del 60, donde aparecen estas dos corrientes que van a ser muy importantes en el desarrollo de la lucha obrera a lo largo del mundo, ¿no? En ese último cuarto del siglo XIX, con grandes convulsiones sociales prácticamente en toda Europa, y las clases dominantes europeas van a encontrar una solución a esto, van a querer encontrar una solución a esto. Por un lado, impulsando la expulsión de población a través de la inmigración que va a tener mucho que ver con nuestra historia, sin duda, y también a partir del colonialismo, ¿no? El colonialismo que va a ser el gran emprendimiento, el salvaje emprendimiento europeo del último cuarto del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, que desarrolla además toda una filosofía, la filosofía colonial, que tiene que ver con una filosofía racista, ¿no? Hay un famoso escritor inglés nacido en la India llamado Kipling. Kipling habla de la carga del hombre blanco. El hombre blanco tiene la carga, casi como una desgracia, fíjense qué falta de vergüenza, ¿no? Como una desgracia de ir a llevar al mundo esa opresión, de enseñarle a estos aborígenes que no saben aprovechar sus recursos naturales y explotarlos, y entonces el hombre blanco en su propio beneficio. Aparece toda una literatura justificatoria de la superioridad, aparece el darwinismo social, que no tiene que ver con Darwin. Darwin no tiene la culpa. Darwin se ocupó de los animalitos, básicamente, ¿no? La evolución de la sociedad, de la especie humana. Eso fue aplicado socialmente a la teoría de la supervivencia del más apto, que por supuesto era el blanco, ¿no? Al que le correspondía dominar el mundo, ¿no? Esta es una concepción que va a ir acompañando al colonialismo, y esta idea del ser superior es muy interesante, porque Nietzsche la va a tratar, pero desde otro lado, por supuesto, ¿no? Hay también ahí un surgimiento del realismo, el realismo en pintura. Hay nuevas formas de interpretar la realidad pictóricamente, ¿no? Y también aparece el impresionismo, así también una vuelta al interior. Ya no hay que copiar la realidad tal cual es, una realidad de la que se quiere escapar muchas veces, sino interpretarla, ¿no? ¿Qué impresión tenemos de ese mundo y cómo lo volcamos en la pintura, a partir de aquel famoso cuadro iniciático Impresión Le Jour célèbre, ¿no? Es decir, que era un amanecer, y cómo se interpretaba eso, que da origen a la escuela impresionista de la época que estamos hablando. La música sufre también una cantidad de cambios extraordinarios, y hay un hombre muy importante en la vida de Nietzsche que se llama Wagner, Richard Wagner, que va a ser realmente muy importante en su vida, y Nietzsche va a querer conocerlo y va a tener con él un vínculo muy fuerte, hasta un momento determinado cuando Wagner, ya un poco más grande, Wagner doblaba en edad a Nietzsche. Nietzsche lo conoce cuando él tiene 24 y Wagner tiene 50. Hay todo un vínculo muy fuerte en torno a todo lo que sabía Nietzsche de Grecia, que a Wagner lo apasionaba, pero hay un punto de conflicto que es Parsifal, esta ópera tan particular, donde Nietzsche considera que Wagner se ha vuelto muy cristiano, ¿no? Y recordemos que Nietzsche es una persona muy crítica del cristianismo, ya me parece un poco la crisis en torno a ellos dos. Este siglo XIX termina con la segunda revolución industrial, con cambios muy importantes en el crecimiento del capitalismo, la aparición del imperialismo, la anunciación de una guerra potencial que va a estallar bastante después, pero que ya se ve venir entre los grandes imperios, los imperios centrales,
Imperio Británico, nacen países, uno cree que Alemania es un país muy viejo, en realidad data de 1871, Italia 1871, 70, por ahí también, ¿no? Esas naciones-estado que se van conformando y que necesitan panteones y necesitan una idea nacionalista que los diferencie, que más bien sea por diferenciación y disminución del otro, ¿no? Es decir, ese nacionalismo que se hace a contrapelo del otro, que también tiene que ver con esas ideas finiseculares, donde disputa por un lado una idea de humanidad, de todos somos hermanos, los proletarios del mundo unidos, y por otro lado la reacción de la confrontación de un colonialismo, de la aparición del nacionalismo, de un montón de elementos culturales que van a dar lugar a lo que va a ser el siglo XX, que como bien dice Hoffman, en realidad el siglo XX empieza en 1918, ¿no? En términos reales, es un siglo que va a arrancar bastante después, no arranca en 1900, sino que el momento de inicio realmente del siglo XX es después de la Revolución Rusa y después del final de la Primera Guerra Mundial. Un minuto. Bueno, está bien. Perfecto, qué generoso, gracias. Sí. ¿Qué le preguntamos a don Nietzsche? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué preguntaría Nietzsche? ¿Se acuerdan las preguntas? ¿Venimos bien con las preguntas? A ver, la de Platón, ¿cuál era? ¿Existe? Mal, ¿eh? ¿Existe lo? Bien. La de Descartes. La duda, no. Existo yo. Existo yo. Che, qué mal. ¿Tomamos examen? ¿Te parece? No, no. Ya vamos a hablar de los exámenes. Bueno, la de Nietzsche es una pregunta muy particular. Parece ligada a la primera, pero en realidad se diferencia mucho. La pregunta es, ¿existe la verdad? Una pregunta histórica, una pregunta que originaria del conocimiento y de la construcción de sentido de Occidente. Piensen que es una pregunta que aparece en los griegos y aparece en un lugar muy concreto. Recordarán ustedes tal vez uno de los pasajes, para mí por lo menos más traumático de los evangelios, que es cuando Jesús, enfrentado a Poncio Pilatos, le dice que él viene, mi reino no es de este mundo, yo soy la verdad. Y Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Y ahí hay un silencio, que es uno de los silencios más espeluznantes de la Biblia, ¿no? Porque Jesús no contesta. Y Nietzsche y todos los filósofos vuelven siempre a esta idea de que definir la verdad es realmente un problema. ¿Por qué un problema? Porque es en general hacer pasar tu propia lectura como si fuese la lectura, digamos, verdadera. El problema de la verdad es cómo salirse de uno mismo para objetivar un conocimiento como si no dependiera de la subjetividad. Dicho de otra manera, ¿qué contesta Nietzsche? ¿Existe la verdad? Nietzsche dice, sí, pero es la mentira más eficiente. Miren qué definición que da Nietzsche de la verdad. La mentira más efectiva. ¿Cuál es la mentira más eficiente o más efectiva? La mentira que se logra instalar como si no fuese tal. La mentira que logra instalarse públicamente como si fuese la verdad. En realidad todos mienten. Ahora hay mentiras que tienen la capacidad de posicionarse como si no fuesen una mentira. Eso es para Nietzsche la verdad. Una cuestión de poder. De un poder que logra instalar su propio interés como si fuese único, como si fuese universal, como si fuese real. Es un tema la mentira, ¿eh? Obvio. No hay que estudiar filosofía para decir, pero piénsenlo, hay un librito hermoso de Derrida que se llama Historia de la mentira, que es, piensen que es difícil oponer la mentira a la verdad, ¿no? En realidad lo opuesto a la verdad es el error. Lo digo distinto, el que miente sabe la verdad. El que miente sabe la verdad.
El que dice una pavada y se equivoca, ¿sí?, no está mintiendo. El que miente sabe que está mintiendo. La mentira es un acto intencional. Que les digo algo peor, es indemostrable. ¿Cómo pueden demostrar que alguien miente? Con un mentirómetro que se lo meten adentro de ¿qué? De la voluntad. Si es un acto de voluntariedad, o sea, yo decido ahora mentirles. ¿Cómo saben que en mi aparato psíquico estoy decidiendo mentir? Y aparte, si miento es porque sé qué es lo verdadero y sin embargo miento. No es tan simple, ¿no? Hay otra definición que da en esa línea Nietzsche sobre la verdad, en un texto llamado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un texto que Nietzsche deja inconcluso, que lo encuentran colgado en la web hoy a la noche, por ejemplo. Van a su casa, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, bajan el PDF, se abren un vinito, obvio, y vamos a fondo con ese texto. Dice lo siguiente, dice: la verdad es un ejército de metáforas en permanente estado de combate. Ejército y metáforas, dos palabras que no tienen nada que ver entre sí, usadas en una misma frase. Solo Nietzsche puede hacer eso, ¿no? Y que suene tan lindo aparte. Un ejército de metáforas en permanente estado de combate. Ahora, introduce con esa definición dos cuestiones. La primera, que la verdad es una metáfora. Una metáfora es lo contrario a la verdad. Una metáfora es siempre una forma persuasiva, retórica de hablar. Es que la verdad, dice Nietzsche, es una cuestión retórica. La verdad es el arte del buen convencimiento. Eso dice Nietzsche. ¿Qué es lo verdadero? Aquello que me convence. Ajá. ¿Y qué tiene que ver con la verdad? Nada. O sea, si hay una verdad, caemos siempre en el mismo lugar. Si hay una verdad, ¿quién puede darse la prerrogativa y la pretensión de ser el único que pueda acceder a ella? ¿Por qué le tengo que creer a alguien que me dice: yo te hablo en nombre de la verdad? Yo soy neutral, soy objetivo, no estoy atravesado por ningún interés, por ninguna subjetividad. ¿Por qué le tengo que creer si, de nuevo, tiene mocos como yo, va al baño como yo, tiene intereses? O sea, lo que Nietzsche nos insta a pensar es exactamente a invertir el argumento, a decir: cada vez que alguien te hable en nombre de la verdad, cuídate. Porque no está asumiendo el lugar desde el que habla y está tratando de hacer pasar su propia lectura como si fuese no su propia lectura. Y miren que le quito intereses económicos, políticos. Quítenle, llévenlo a una cosa básica, llévenlo a, no sé, la discusión con los padres, con los hijos, con alguien, típica discusión de Navidad o de fútbol. O sea, ¿qué es la verdad en el fútbol? Todo depende desde el lugar en el que uno ve, y el que ve, no es un ser abstracto. De nuevo, uno está encarnado en una subjetividad. Por eso dice Nietzsche, tercera definición de la verdad: no hay hechos, dice en un fragmento póstumo, ¿no? Unos textos que Nietzsche escribe y que le pide a la hermana antes de morir que por favor no los publique. ¿Qué hace la hermana? Los publica. Los publica. Claro. Tremenda la hermana de Nietzsche, una relación problemática. La hermana publica esos textos y ahí dice: no hay hechos, dice Nietzsche, solo interpretaciones. No hay hechos, solo interpretaciones. Querida, no es lo que vos estás pensando. Eso sería más o menos. Exacto. Ya el querida es una interpretación. ¿No? Querido. ¿Qué significa? Miren, la palabra hecho
no nos detenemos a pensar la palabra hecho, no hay hechos, solo interpretaciones. O sea, ¿qué significa? Uno dice, ah, bueno, esto es un hecho, hay una botella. No hay un hecho, hay interpretaciones, porque hay alguien que puede interpretar esto como otra cosa que no sea una botella. ¿Qué? ¿Un loco? ¿Un drogado? ¿Quién sería? ¿Quién podría ver esto y decir esto no es una botella, es otra cosa? No es tan lineal. No es tan lineal. Yo les puedo dar 10 ejemplos de alguien que, aparte, un loco y un drogado son personas que podrían estar interpretándolo de otra manera, ni hablar una famosa película, ¿te acordás, Felipe, de los años 70, de un africano que le tiran una botella de Coca-Cola y se va, fantástica esa película, y se va corriendo hasta el fin del mundo a tratar de devolvérsela a los dioses. Deben estar locos. Los dioses deben estar locos. O sea, todo es interpretable desde múltiples maneras. Para interpretar esto como una botella hay que partir de toda una serie de esquemas conceptuales previos en los que estamos arrojados. Un minuto. Olvídate. El tiempo es una interpretación. Dice Nietzsche. Claro. Pero la palabra hecho, participio pasado del verbo hacer. Algo hecho es algo que se nos presenta entonces como definitivo. Algo interpretable es algo que se nos presenta como algo abierto. Algo interpretable es algo que siempre está en un proceso de permanente redescripción de sí mismo. Porque no hay una interpretación valedera. Hay muchas. Por eso Nietzsche dice es un ejército de metáforas. Si la metáfora es una interpretación, no hay una metáfora, hay conflicto. En el origen, dice Nietzsche, el conflicto, la diferencia. El conflicto no es violento para Nietzsche. Violencia es cuando una posición se instala como única y suprime a las demás. Si hay diferencia, hay conflicto. Y en el conflicto, las voces de los otros, las voces de los históricamente dejados de lado, pueden surgir, pueden escucharse y entrar en un conflicto permanente que no genera la violencia como muchas veces se supone y se le endilga a Nietzsche y a otros, ¿no? En realidad, y cierro con esto, lo que Nietzsche quiere reivindicar en ese diálogo abierto entre interpretaciones es que la verdad es siempre una construcción. Vamos a introducir al último de los filósofos de esta noche. ¿Sabés que se llama Real este salón? Te juro, me quedé pensando Real. Bueno, hubiera sido buen pie para tu Pero aparte comentario. real viene de rey y de realidad, ¿no? Te la dejo para la noche, para el ¿Por vino. qué se llamará Real? Bueno, Lo importante es que sea real. Para la fiesta de fin de año. Claro. Vamos a introducir entonces al último, que es nada más ni nada menos que Foucault. Bueno, con este hombre se me presentó un problema gravísimo, porque abarca gran parte del siglo XX, su vida, que es 1926, 1984. Así que elegí hablar de la etapa más productiva de su vida, contarles algunos datos de su vida que es muy interesante. Es un hijo, nieto y bisnieto de médicos, por lo tanto la expectativa de la familia Foucault fue que Michel fuera médico. Él eligió la historia en principio, su primera vocación en la historia, una historia que va a empezar a interesarle en una escuela jesuítica, estudia con los jesuitas al principio y luego ingresa a una academia en la parte de humanidades y ahí empieza a ver críticamente la historia, ocupándose de un análisis de la historia de la medicina, una historia crítica de la medicina que lo va a llevar a uno de sus libros más importantes, que es La historia de la locura en la época clásica, ¿no? Un librazo muy interesante en torno a la locura de la que va a hablar después Darío, ¿no? Le toca momentos altamente interesantes, digamos que la parte productiva de su vida, una vez que ya está en el Collège de France, digamos, coincide con lo que tiene que ver con las consecuencias tardías
de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo bipolar que va a determinar muchísimas cosas y que va a provocar cambios muy profundos en la humanidad, ¿no? Un lugar muy importante de producción de sentido son los Estados Unidos. Se van a dar procesos que van a tener proyección a nivel mundial, y es importante Estados Unidos porque Foucault va a ser un profesor de la UCLA en Berkeley, ¿no? Y va a tener mucho que ver con su vida esto, donde se dan en principio una juventud que crece en torno a un proceso tremendo que fue el macartismo, ¿no? Esa reacción contracultural en el peor sentido de la palabra, ¿no? De parte de la ultraderecha norteamericana cuando entra en pánico por el triunfo de la Revolución China, ¿no? En 1949 una parte muy importante del mundo está en manos de lo que ellos llaman el comunismo, y por lo tanto hay una situación de pánico, y un senador ultraderechista, McCarthy, empieza a crear un comité de actividades antinorteamericanas que se ocupa fundamentalmente de atacar y perseguir a la gente del cine. Y él lo dice claramente, porque son gente que va a repercutir fuertemente por su fama y su carácter de referentes sociales, va a meter miedo al resto de la sociedad norteamericana, ¿no? Y así pasan por ese tribunal gente muy importante, son perseguidos desde Charles Chaplin, que se exilia en Inglaterra, hasta Orson Welles, hasta Bogart y Bacall, ¿no? Gente muy importante, novelistas como Dashiell Hammett de la novela negra, ¿no? Esto va a generar una sensación de crisis en esa juventud que va creciendo en aquellos años, fines de los 40, comienzos de los 50, en torno a eso que le decían de una democracia, una sociedad perfecta, que ya no lo era, evidentemente, y va a tratar de buscar el cauce, cosa que se ve muy bien en las películas de mediados de los 50, como por ejemplo Rebelde sin causa, ¿no? Con el querido y malogrado James Dean. En esa película hay un juego, ¿no? con la muerte, ese casi intento de suicidio con los coches en esa escena memorable, y hay una frase fundamental que dice el protagonista: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, que muchos recuerdan a nuestro querido Luca Prodan, Sumo. Esa frase viene de ahí, es decir, esa sensación de no sabemos lo que queremos, lo que tenemos no nos gusta, queremos otra cosa, pero no sabemos cómo lograrlo, ¿no? Eso se va a traducir en literatura, la literatura de Kerouac, los beatniks, ¿no? Ese movimiento rupturista que todavía no encuentra cauce. No por nada su literatura es una literatura de carretera, la Ruta 66, ¿no? Es decir, una cosa que no llega a ningún lado, que está en permanente evolución, recorrido, hasta que aparece un momento político muy interesante con la llegada de Kennedy a la presidencia y la guerra de Vietnam, ¿no? Que va a dar una oportunidad a la juventud norteamericana de crear una contracultura altamente interesante, que es el hipismo que plantea el fin de la guerra, el amor y no la guerra, la no violencia, una nueva forma de familia, criticando la familia tradicional, esa familia de las series tipo Lassie, ¿no? No estaban los Ingalls todavía, pero ya habían proto-Ingalls, digamos, Laura Ingalls, los buenos, más buenos que Lassie se dice, ¿no? Rin Tin Tin, ¿por qué no? Digamos, todas esas series de bondad, de perfección familiar, de armonía, que era absolutamente falsa, que va a derivar ya en los 60, en ese momento justamente, en una cantidad de productos muy interesantes televisivos, críticos del sistema, como el Superagente 86, y una serie que con mi amigo reivindicamos, que es Batman, que es una serie que les aconsejo que la vuelvan a ver, que se van a llevar sorpresas muy interesantes, porque cuando éramos chicos la veíamos en serio, pero es una serie absolutamente satírica, donde hay un montón de mensajes y metamensajes no tan ocultos, bastante obvios, muy críticos de aquella sociedad, que tiene que ver con la reaparición de guionistas que habían sido censurados por el macartismo, entre ellos, por ejemplo, Mel Brooks, ¿no? Y toda esa camada que van creando una masa crítica, que van hablando de otra forma de ver la realidad. Aparece el arte pop, ¿no? El arte como un arte masivo, que toma muchas cosas de la publicidad, que se burla del arte académico, donde el mayor emblema artístico es una sopa, una lata de sopa, la sopa Campbell, ¿no? La reproducción infinita de una foto al infinito, ¿no? Todo eso habla de un momento muy particular, de la más media, del arte masivo, de los medios de comunicación masivos, la aparición de la píldora anticonceptiva, que es una revolución absoluta en la sexualidad. La mujer puede decidir sobre la concepción, cosa que le estaba absolutamente impedido antes, ¿no? Lo que se llama la revolución sexual en aquellos años 60. Esto también se traslada al movimiento hippie, por supuesto, que hace de la sexualidad
un tema central, ¿no? Y esta nueva forma de familia y la vida en comunidad, el rechazo del consumo y a la vez la contradicción que le va metiendo el sistema del consumo de drogas, ¿no? Primero livianas y luego drogas de diseño, como el LSD, por ejemplo, ¿no? Este es el momento de los 60, un momento muy importante que lo toma Foucault leyendo a Borges, intensamente a Borges y leyendo justamente el lenguaje analítico de John Wilkins, del que hablábamos antes, este señor del siglo XVII. Y en base a, inspirado por ese cuento de Borges, va a escribir un libro extraordinario que se llama Las palabras y las cosas, publicado en 1966, un libro realmente impresionante, interesantísimo de Foucault. En principio el movimiento hippie es un movimiento pacífico hasta que comienza la represión, hay una matanza en la Universidad de Ítaca que va a ser respondida por los estudiantes ya no con flores, sino tratando de defenderse. Un minuto. Y terminará esto en el Mayo francés, ¿no? Esa rebelión juvenil que lo tiene a Foucault como protagonista involuntario, probablemente porque él estaba dando clases en Nanterre, la universidad que da origen al Mayo francés, ¿no? Y él está a la vez dando clases en Túnez y va y vuelve, y llega al final de ese movimiento y luego se le encarga la tarea de crear una nueva universidad que es la de Vincennes, donde va a formar una escuela muy interesante de intelectuales y filósofos. Quiero decir dos cositas más que tienen mucho que ver con la vida de Foucault y con los tiempos que corren, ¿no? Vendrá luego Vigilar y Castigar, que tiene que ver con toda esa impronta del Mayo y las prisiones, que son un tema de alta preocupación. Foucault crea un movimiento de defensa de los presos, los derechos de los presos, y esto lo lleva a investigar históricamente y produce este libro extraordinario, ¿no? Del panóptico, de toda esa visión de la cárcel, de la que va a hablar Darío. Y termina dos cosas muy interesantes de la vida de Foucault. Primero, un interés fuerte por la revolución iraní. Él en principio cree que es una revolución legítima y confía que es una verdadera revolución lo que pasa con los ayatollah, y escribe mucho sobre ese tema, lo cual le va a costar mucho entre sus colegas, ¿no? Luego se va a desdecir cuando vea algunas cosas que evidentemente no le gustan. Y otra cosa que también es algo de época, Foucault es el primer muerto de SIDA dentro del ambiente intelectual, ¿no? Lo que fue toda una conmoción y que mucha gente muy discriminatoria aprovechó esto para hablar mal del querido Michel Foucault. O sea que el Guasón no es quien yo creía que era. No. Bueno. Y ahora a Foucault, ¿qué le preguntamos? ¿Te gustó lo de las Me preguntas? encantó. Sí. Ordena un poco. ¿Cuál sería la pregunta de Foucault? A ver, ¿quién me ayuda? El poder es el tema de Foucault, ¿no? Es el tema, es el pensador del poder del siglo XX. Pero hay una pregunta que me parece que lo atraviesa mejor todavía a lo largo de su obra. ¿Existe lo normal? ¿Hay algo normal? Esa me parece que es una pregunta fundamental para entender a Foucault. Me hace acordar cuando tuve que informar en mi hogar que iba a estudiar filosofía, algo que me llevó 3 meses, sabiendo, anticipando la reacción que iba a tener del otro lado, de unos padres hermosos que tengo, pero que bueno, había que convencerlos en el 84, 85, que la filosofía, digamos, era una disciplina con algún tipo de salida laboral, que es lo primero que te pregunta un padre: ¿de qué vas a trabajar? De pensar, o sea, no. Y me acuerdo una frase que circuló ahí cuando dije que iba a estudiar filosofía: ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Tremenda. Y mi vieja me lo comparaba con el hijo de una amiga que iba a ser contador. Y me decía: eso es una carrera normal. ¿Contador? ¿Qué tiene de normal hacer cuadros de doble entrada toda la vida, marcando las ganancias y las pérdidas de la gente? Todo bien con los contadores y con mi contador. ¿Hay algún contador en la sala? Ay, mira. Una pregunta, Darío, ¿vos empezaste a estudiar en el 85? 86. En el 2005, cuando se estrenó El Habrán Hecho, tan chiquito no era. Se quedó con eso en el ojo.
Siempre voy a ser más chico que vos. Ah, eso sí, eso es verdad. Eso sí. Debería haber como el tiempo por merecimiento, ¿viste? El tema es quién decide. Claro. Eh, entonces, la pregunta por lo normal me parece, digamos, que atraviesa mejor a Foucault. Como bien contaba Felipe, hay, digamos, un interés por la medicina que es el primer lugar en el que se mete Foucault a investigar. Foucault tiene como, para leer a Foucault, tienen dos tipos de libros. Fascinante, es fascinante. Tienen los libros escritos para ser publicados, que son muy complejos, es un escritor complejo, y después tienen todos los seminarios que él da en los años 70 que han sido desgrabados y publicados así de modo coloquial. Entonces uno lee como si estuviese presente en sus clases. Eso es fascinante, yo recomiendo entrar por ahí. Las palabras y las cosas es un libro increíble, pero cuesta muchísimo, porque hay un Foucault ahí que mezcla. Foucault es uno de los primeros pensadores que rompen con el género, con la disciplina. No se entiende bien, las palabras y las cosas empieza analizando este poema de Borges, después le dedica 40 páginas a analizar las meninas de Velázquez, después se pone a hablar de astrología, o sea, uno no entiende, ¿qué es Foucault? ¿Sociólogo? ¿Historiador? ¿Crítico de arte? ¿Filósofo? Es medio un anticipador de un tiempo que algunos lo llaman postmoderno, o postestructuralista, que hace del pensamiento francés un pensamiento que rompe todo límite y que se vuelve como el pensamiento así más impactante de fin de siglo. Hoy, anticipo, el pensamiento italiano está tomando un poco la vanguardia, ¿no? Hoy la biopolítica que Foucault de algún modo inaugura en los pensadores italianos me parece que es la filosofía más de punta. En esos primeros libros les decía Historia de la locura y sobre todo un libro para el que venga de la medicina fundamental, que es El nacimiento de la clínica, lo digo así porque no tengo tiempo, rápido y provocativo. Foucault se pelea con la idea de qué es un enfermo, ¿no? Con ese binomio entre lo sano y lo enfermo, y a pesar de todas las vueltas que le querramos dar, tira una idea que es clave, que es que la enfermedad es una construcción social. O sea, obviamente, si te duele la panza, te duele la panza, pero la construcción social de la categoría de enfermo que define después, y no quiero entrar, ¿no?, en la lógica de que en los últimos 8 años, en diferentes análisis clínicos que me hice, que se habrán hecho todos, el número del colesterol, correcto o incorrecto, fue cambiando, que digamos, me preocupó más, no que me subiera el colesterol, sino que subieran los índices de lo que es un colesterol sano, porque entonces se pierde todo parámetro, pero es evidente que ahí hay otro tipo de lógica, sobre todo la de la venta de los fármacos necesarios para que el colesterol suba o baje. Foucault va ahí. Para Foucault, lo normal es una construcción no solo social, agrego, sino epistemológica. Lo digo de otra manera. La normalidad es una construcción del poder. De un tipo de poder que para ejercerse con mayor eficiencia tiene que poder enhebrarse con el conocimiento. Frase famosa de Foucault: toda cuestión de saber o de la verdad es siempre una cuestión de poder. Porque en esos lugares donde menos nosotros pensamos que se juega el poder, como por ejemplo en la ciencia, en realidad se vuelve clave. Porque la ciencia es lo que termina definiendo qué consideramos algo natural, antinatural, de nuevo, sano, enfermo. En la medida en que las clasificaciones sociales toman para sí las explicaciones científicas, se vuelven contundentes, parecerían incambiables. Ejemplo, cuando un tipo de economía que todos ustedes conocen muy bien, que es la economía liberal, en sus inicios trata de demostrar que las leyes de la economía de mercado son leyes naturales
y que tienen la misma fuerza y validez que las leyes astronómicas, por ejemplo, o sea que la ley de la competencia en el mercado tiene la misma categoría que la ley de la gravedad, está claro que a la ley de la gravedad no se la puede cambiar, no se puede hacer una revolución contra la ley de la gravedad. No me imagino a todos los terrícolas moviendo la Tierra para que el año dure un poco más y nos muramos todos un poco más tarde. Y si trasladamos este tipo de lógica a las leyes de la economía, tampoco se podría hacer una revolución si las leyes de la economía de mercado son naturales. Entonces lo que se busca en la normalización es naturalizar ciertas legalidades como si fuesen inmodificables. Cuanto más se instala algo como natural o como normal, menos se lo puede cambiar. Y entonces Foucault en la historia de la locura trabaja una figura clave que es la del loco. Y muestra, lo digo rápido, 3 momentos. Piensen que a los locos en el Renacimiento se los metía en una nave junto a los leprosos y se los desterraba a circular por los ríos perdidos junto con los leprosos. No es casual lo que muestra Foucault, porque en el siglo XVII, con la creación del Hospital General de París, a los locos se los saca de los barcos y se los encierra en el hospital junto no a los leprosos, sino a los delincuentes. ¿Y quiénes son los delincuentes para el siglo XVII? Siglo donde empieza a aflorar cada vez más el capitalismo preindustrial. Los pobres. Todos nosotros, dice acá el joven, los pobres, los indigentes. Miren si no es diferente poner al loco junto al leproso en un barco a la deriva que encerrarlo primero en una cárcel y después, ya de entrado el siglo XIX, en un psiquiátrico. Un minuto. Donde a la enfermedad ahora mental, ¿sí?, se la vuelve una definición de la locura y se la considera tratable, porque estamos en un siglo donde el capitalismo industrial necesita construir cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Ese manicomio que parece ser un manicomio para tratar y normalizar a los cuerpos puede ser un gran emblema y una expresión acabada de la sociedad toda. Tal vez la figura más emblemática, y te robo un minuto, que trabaja en Vigilar y Castigar es la figura del panóptico. Recuerden ustedes que el panóptico es una cárcel donde están todas las celdas de modo circular observando una torre central en cuyo espacio superior hay vigías que observan las cárceles. O sea que todos los presos están sabiendo que arriba alguien los está mirando. El panóptico, en griego, pan es totalidad y óptico, ¿no?, vista. Ese panóptico lo que genera es que el preso, cuando mira para arriba y se siente mirado y vigilado, empieza a generar el autodisciplinamiento. O dicho de otra manera, no hace falta que haya un policía arriba de la torre, el vidrio puede ser opaco, de hecho eran opacos, porque lo que se genera es la sensación para el preso de que ahí arriba hay alguien que me está mirando, y ejerzo entonces el peor modo de sometimiento, que es el autodisciplinamiento. Ese panóptico, dice Foucault, que explica la nueva cárcel del siglo XIX, se vuelve tal vez emblema de la sociedad toda. O no es un panóptico la figura del padre, o no es un panóptico la figura del maestro parado frente a los alumnos que sentados se sienten todo el tiempo domesticados. Yo les voy a pedir un favor. El favor que les voy a pedir es que se queden sentados donde están y no se muevan. Porque mientras ustedes están sentados, ya van a tener momentos para aplaudir más que cuando los
recibimos, ellos van a salir. Porque si ustedes se paran, los van a taclear antes. Pero tanto Darío como Felipe va a firmar libros ahí apenas a la salida, de manera tal de que ahora, a partir de este momento, pueden aplaudir sin moverse de la silla. Y los despedimos. Gracias, Darío Stanraiver. Gracias, muchas gracias. Felipe Piña.